fondo en realidad, se vería que es imposible que esas casas, esos negocios, esa fortuna la haya acumulado él y su familia de manera lícita. Si hay un común denominador, una palabra que pudiera definir y que nos ocurre a todos los mexicanos cuando salimos de casa, es miedo. La estrategia de seguridad en México, fallida y agotada, se ha convertido en un problema público muy grave, sin posibilidad de garantizarse como un derecho humano. Desde hace al menos 15 años, venimos cargando la inseguridad como una pesada losa, convertida desafortunadamente en tumba para muchos ciudadanos. Tan solo, de acuerdo con datos oficiales, la guerra antidrogas desde Felipe Calderón hasta Peña Nieto, nada más en este periodo provocó asesinatos o que los asesinatos crecieran. ¿Cuánto creen? Es alarmante, 600%. Y en este sexenio las cosas no pintan mejor. Por supuesto que no es el México que todos quisiéramos y por ello debemos de informar y debemos de demandar a las autoridades que cumplan sus promesas. Por eso votamos y están donde están. Esto es Expedientes TDC. Los saluda su servidor Leonardo Ferrera. Acompáñenos. Expedientes. Ahí le va otra cifra oficial. Fíjese, en México la probabilidad de que se esclarezca un delito es tan solo, vean nada más, del 1.3%. O sea, esta cifra es nada. Esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Es decir, tenemos un sistema en el cual lograr la justicia es muy complicado y da pie al aumento de los delitos, pues es muy poco probable que estos delitos se castiguen. Solo uno de cada 10 mexicanos confía en el Ministerio Público. ¿Usted confía? ¿Ha ido al Ministerio Público? Porque para la mayoría de los ciudadanos acudir a denunciar es una pérdida de tiempo y además de que no tratan bien a la gente o a la mayoría de los casos. Un informe de la Asociación Impunidad Cero revela que para presentar una denuncia se requieren, si bien nos va, 2 horas y 21 minutos en promedio a nivel nacional. Sin embargo, hay diferencias en cada estado. En Tlaxcala, a pesar de ser un estado tan pequeño, el promedio es de 4 horas para que lo atiendan, si va uno al Ministerio Público, y en Durango es más rapidito, 1 hora y 20 minutos. Otro de los factores para calificar el desempeño de las fiscalías en el país es el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, donde Tamaulipas, Guerrero, Ciudad de México, San Luis Potosí y Chiapas son las entidades con menor efectividad. ¿Y cómo le fue a México en materia de seguridad en el 2020? Con todo y la pandemia, nada bien. Los invitamos a ver la siguiente investigación de nuestro compañero periodista de Mega Noticias TVC, Rodrigo Muñoz. Violencia, la eterna pandemia en México. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2020 se registraron 35.484 homicidios y feminicidios en el país, lo cual significa que cada 24 horas son asesinadas 97 personas en promedio en México, de las cuales por lo menos 10 son mujeres y 3 son niños o adolescentes. Ni el encierro por coronavirus ni la movilización de 100,000 elementos de la Guardia Nacional han logrado frenar la ola de crimen y violencia que azota todos los días a la nación. Eso sí, para ser justos, durante el primer semestre de 2020, la tasa de homicidios fue menor a la registrada en los 2 años pasados, de acuerdo al INEGI. Pues mientras en 2018 se cometieron 17.772 homicidios durante los primeros 6 meses del año, en 2019 fueron 17.776 homicidios y en el 2020 la cifra cayó ligeramente a 17.123. Cuando lanzamos una mirada al
al pasado, nos encontramos que la violencia y los asesinatos no son un problema nuevo en México. Sin embargo, sí que ha habido años mejores, o al menos menos violentos, como se puede notar en esta gráfica. Y aunque a nivel nacional el aislamiento parece no haber frenado como se esperaba al crimen y la violencia, en la Ciudad de México sí funcionó el quedarse y resguardarse en casa, o al menos así lo afirma Omar García Harfuch, secretario de Seguridad capitalino. Pues en 2020 bajaron casi todos los delitos, además de que se catearon 397 domicilios, se realizaron 602 detenciones y se logró la captura de 76 de los líderes criminales más importantes de la delincuencia organizada en la capital. Para las autoridades de la Ciudad de México, estas son las cifras que destacan. El robo a pasajero a bordo del metro se redujo un 72%, a bordo del metrobús un 70%, el robo a negocio con violencia se redujo 37%, el robo a pasajero a bordo de microbús bajó 54% y a bordo de un taxi 61%. El robo a cuentaviente cayó 45%, el robo a transportista 39% menos, el robo a transeúnte en vía pública disminuyó 34% y el robo de vehículo con violencia redujo 24%, sin violencia 22% menos. Finalmente, el homicidio en la capital cayó 18%, las lesiones con arma de fuego bajaron 39%, el robo a casa habitación con violencia vino abajo en 16% y sin violencia un 42%. Muchas de estas cifras, como usted entenderá, son efecto de que las personas no utilizaron el transporte público y estuvieron gran parte del año en casa. De acuerdo con Ernestina Godoy, fiscal capitalina, estos números son prometedores. Por ello, la intención para este 2021 es mantenerlos o incluso mejorarlos. Por ello, habrá 19 unidades criminalísticas de proximidad que tendrán como finalidad estrechar aún más la comunicación entre autoridades y ciudadanía para agilizar los operativos de seguridad, las investigaciones y las detenciones. Pero en México la historia nunca es tan sencilla como parece, pues mientras baja la comisión de algunos delitos, otros, como los cibernéticos, van al alza. El fraude, el robo de identidad y de datos personales, en medio de una pandemia que obliga a las personas a comprar todo por internet, se convierte rápidamente en el nuevo enemigo a vencer. Los retos siguen, se actualizan y necesitarán ser atendidos este 2021. Mega Noticias TVC, Rodrigo Muñoz. Fíjense, las cifras alegres, ya se estaba mencionando, si bajó de manera considerable el uso del transporte público, aparentemente bajan los delitos, pero son espejismos. Y verá en la siguiente investigación que le vamos a presentar, porque déjeme comentarle que la ola de violencia sobrepasa la estrategia de seguridad en México. Durante los ya más de 2 años de gobierno del presidente, las cifras de asesinatos, y son cifras oficiales, se han desbocado. La apuesta de continuar con la estrategia del ejército en las labores policiales aún no da los frutos que quisiéramos. La ola de violencia sobrepasa la estrategia de seguridad. De acuerdo con cifras, decíamos, oficiales, el país continúa sumergiéndose en un pozo de violencia y cada vez más profundo. Lo invitamos a ver la siguiente historia, también de nuestro compañero de Mega Noticias TVC, Rodrigo Muñoz, sobre el recuento de las masacres en lo que va del año. Aunque las cifras por sí solas son preocupantes, hay eventos que son particularmente macabros y sacan a relucir el peor rostro del crimen organizado o del Estado. Las masacres en nuestro país son varias y casi nunca son castigadas con el peso de la justicia. Por ningún motivo es igual que lo que sucedió en San Fernando. Todos los días, a partir de que sucedió este evento, hemos estado en el Gabinete de Seguridad viendo los avances que se tienen sobre esta situación. Y te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado y que se ha avanzado muchísimo. Ella es Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, negando categóricamente que el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas tiene alguna similitud con la masacre de 2010 en San Fernando, tal como lo indicó la ONU México. Esa masacre a la que se refiere la ONU ocurrió en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, hace 10 años. Los Zetas aniquilaron a 72 migrantes centroamericanos que se negaron a integrarse al grupo criminal. Las cifras son abrumadoras.
La organización civil Causa en Común refiere estos datos sobre el descubrimiento de fosas clandestinas o desintegración de cuerpos, la tortura, las masacres, el descuartizamiento y el calcinamiento. Pero antes y después de San Fernando ha habido muchas masacres en México. La masacre de Tlatelolco, histórica y simbólica durante los 52 años que le han seguido. El Halconazo del 71, Aguas Blancas 1995, 17 campesinos muertos. Acteal, 1997, 45 indígenas asesinados. Ayotzinapa 2014, 43 estudiantes desaparecidos, probablemente muertos. Tlatlaya, 2014, 22 civiles acribillados. Minatitlán, Veracruz 2019, 14 personas asesinadas en un salón de fiestas. Una de las víctimas, un bebé recién nacido. Julio 2020, 27 jóvenes asesinados en un centro de rehabilitación en Irapuato, Guanajuato. Solo en el 2020 fueron 672 las masacres registradas en México. De esta manera, no solo vamos normalizando los miles de asesinatos que se cometen cada mes, pues andamos alrededor de los 3,000, sino que también vamos normalizando linchamientos, descuartizamientos y masacres, como bien lo decía Ina, entre otras formas particularmente aberrantes de nuestra violencia. El pasado 5 de enero se registró la primera de este año. 5 personas asesinadas en León, Guanajuato. 2 noches después, otra masacre en un velorio de Celaya. 9 muertos. Una semana después, 12 personas con signos de tortura aparecieron muertas en Las Chuapas, Veracruz. La historia pareciera no terminar. Las autoridades están rebasadas. No pueden contra el crimen. Mientras tanto, en Palacio Nacional... Ahí están las masacres. Mega Noticias, TVC, Rodrigo Muñoz. Pues yo no sé a quién le dará risa, pero eso de salir de casa y no saber si vamos a regresar con bien, en verdad que no es nada bonito. O sea, es decir, ¿qué ciudadano en el mundo quiere vivir en esa situación? Porque fíjese, la estrategia contra el crimen organizado en el actual gobierno no está siendo tan diferente a la de sus predecesores. Para citar un ejemplo, a poco más de un año del intento por capturar a uno de los hijos de El Chapo Guzmán, la noticia en México, ¿cuál cree que es la noticia? La noticia es que no hay noticia, o sea, no hay noticia. Y el que no haya noticia es noticia. Las investigaciones continúan como lo hicieron en el 2019, a finales del 2019, sin hallazgos notables. No han terminado de integrar las carpetas de investigación. No hay detenidos, tampoco hay órdenes de aprehensión. Pero ¿qué tal los saludos a la mamá de este muchacho, verdad? Cualquier información relacionada con el también llamado Culiacanazo es clasificada como reservada confidencial. ¿Por qué? Los temas que más nos interesan como mexicanos les ponen llave. Nuestro compañero periodista de Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda, nos preparó la siguiente historia. Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pero el 17 de octubre de 2019, el presidente de la República cometió una falta grave después de que en un operativo militar fue capturado en Culiacán, Sinaloa, Ovidio Guzmán, uno de los narcotraficantes más buscados, para soltarlo minutos después. 9 meses más tarde, López Obrador reconoció haber ordenado la liberación del hijo del Chapo Guzmán durante el llamado Culiacanazo. El artículo 150 del Código Penal Federal establece que si el detenido o procesado estuviese inculpado por delitos contra la salud, a quien favoreciere su evasión, se le impondrán de 7 a 15 años de prisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Además de la confesión de un delito, los hechos de entonces demostraron el sometimiento del Estado mexicano ante el cártel de Sinaloa. La justificación del presidente es que así se evitó un baño de sangre, pero de que infringió la ley no hay lugar a dudas. Que la nación se lo demande.
Al principio del programa comentábamos que México vive otra terrible pandemia, incluso que no se ha podido erradicar en años y es más letal que el coronavirus. Nos referimos a la inseguridad y el culiacanazo es solo un botón de que no hay grandes estrategias donde prevalecen pues más las fallas que los resultados. Nos enlazamos con mi compañero periodista de Mega Noticias TVC, Gastón García Miranda. Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Siempre un gusto estar en tu programa. ¿Cómo te va? Muchas gracias, bien. Pues, ¿cómo es esto? ¿Es una estrategia fallida? ¿Hay que dar margen? ¿Cómo se llama? El beneficio de la duda, como dicen. ¿Tú qué opinas? Bueno, finalmente, en el caso particular del culiacanazo, primero decir que es una fecha que marcará indudablemente esta administración en la parte de impartición de la justicia y de aplicación de la ley, pero además sí constituyó un hecho verdaderamente sorprendente y grave el que el propio presidente de la República confesara la comisión de una irregularidad de tal tamaño. El alegato que tienen quienes dicen que no podría juzgarse al presidente por un hecho como este es que Ovidio Guzmán técnicamente nunca fue detenido. Sin embargo, todos vimos las imágenes en donde él está con las manos en alto y donde está ya sometido por las fuerzas militares. Y sin embargo, el presidente de la República ya en esa circunstancia es cuando ordena la liberación, dicho así, liberación de Ovidio Guzmán. Esto significa que si hablas de una liberación es que ya lo tenías capturado. Y el Código Penal Federal del que hablábamos en la nota que pudimos ver, justamente estipula que cualquier persona que facilite la evasión de una persona acusada por delitos de la salud, contra la salud, pues será consignada con este rango de años de prisión, y más si es un funcionario público, ahí se amplía aún más la pena. Y finalmente, bueno, esto sabemos tú y yo y nuestros amigos que nos hacen favor de vernos, que no ocurrirá, porque primero no hay una denuncia formal en contra del presidente de la República. Lo que sí hay es que visiblemente hay incumplimiento de la norma, y creo yo que quienes son los primeros responsables de que se cumplan las leyes, porque así lo juran al tomar los cargos públicos, son justamente las autoridades, y él es el titular nada más y nada menos que del Poder Ejecutivo Federal. Es correcto, Gastón, como dices tú, pues será algo que marcará a este gobierno, pero también nos marcará a todos los mexicanos en cuanto al tema de inseguridad, un tema que da para mucho hablar. Te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, Leo, un saludo para todos. Gracias, Gastón. Bueno, pues el Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz y oportunidades. En México, ya sabes, estamos reprobados de esto y más. Vamos a hablar después del corte en Expedientes TVC. Siga con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC y el tema de la otra pandemia, la pandemia de la inseguridad. Y precisamente la inseguridad es un monstruo de 1000 cabezas y una de estas pues es el homicidio, y dentro de los delitos de homicidio, una de las peores caras de la que más preocupan y oficialmente muy poco se habla es la gran impunidad en asesinatos de niños y niñas en el país. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 los menores víctimas de homicidio doloso y feminicidio se incrementaron 7.7% en comparación con cifras del 2019. Mega Noticias Zacatecas nos preparó la siguiente historia. El feminicidio de Fátima, una menor de 7 años de edad que desapareció el pasado 11 de febrero y fue encontrada muerta con rasgos de tortura al interior de una bolsa de plástico el sábado 15 de febrero en la Ciudad de México, sin duda ha causado indignación en todo el país. En el estado de Zacatecas, desafortunadamente, se cuantifican 3 feminicidios infantiles que sin duda han conmocionado a la entidad y al país por la manera en que niñas perdieron la vida. Julio de 2018, San Juana, menor de 9 años de edad que salió de su casa en el municipio de Guadalupe, rumbo a la tienda y no regresó. Tras 4 días después fue encontrada sin vida en un lote baldío con señales de agresión sexual y asfixia por estrangulamiento. Tras días de investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó de la detención del presunto feminicida. De forma irrefutable, al realizar el cotejo
entre el perfil genético obtenido de la muestra biológica tomada a Jorge Rodolfo y la muestra de líquido seminal levantada de la cobija tipo cobertor, se obtuvo un índice de coincidencia del 99.99%. En razón a esto, el día de hoy, 27 de julio, el Ministerio Público solicitó al juez de control una orden de aprehensión en contra de Jorge Rodolfo por el delito de feminicidio cometido en perjuicio de la menor San Juana, misma que fue obsequiada hace unos minutos, y en este momento se ordenó su cumplimentación. 19 de noviembre de 2018, Mariel, menor de 5 años de edad, fue recibida en una clínica particular en el municipio de Sombrerete, ya sin signos vitales y con diversas lesiones corporales. La necropsia de ley reveló señales de síndrome del niño maltratado, como desnutrición, así como agresiones físicas, morales y sexuales, ubicando como presuntos responsables a quien fuera su profesora de preescolar y su pareja sentimental, quienes habrían recibido la custodia de la menor en diciembre de 2015. En las mejillas, en los párpados, en los labios, en la parte interna de los labios de la boca, en la nariz, en el brazo, en el antebrazo del lado izquierdo, del lado derecho, en el flanco derecho del abdomen, en región lumbar, en los glúteos, en ambos muslos y obviamente tanto en las piernas derecha como izquierda. Es importante señalar que además observamos 3 heridas cortantes en las plantas de los pies, obviamente producidas por algún objeto cortante, y esto seguramente con el propósito de que no pudiese caminar. Finalmente, Litsi Saraí, de 16 años de edad, ella fue brutalmente asesinada con diversas puñaladas en el pecho tras haber sido raptada en Zacatecas capital el 29 de septiembre de 2018, con el engaño a través de redes sociales de que le darían ropa para su bebé, el cual fue encontrado días después en un jardín en el estado de Aguascalientes. A más de un año de este lamentable suceso, la justicia no ha llegado. A mí me interesa que salga esto a la luz, de que encuentren los culpables del homicidio de mi hija, porque pues sí, pues es doloroso para la familia y pues hemos llevado un año, 2 meses pues pensando, detallando sobre la investigación y pues las autoridades vamos, preguntamos y ellos dicen que están trabajando, pero no hay avances. Bueno, yo no veo avances. Entonces yo quisiera que ellos dijeran, pues ya hay este avance, ya tenemos esto, no sé por qué no lo tengan o tengan exceso de trabajo ellos mismos que no pueden recabar más datos de la investigación de saber pues ya directamente quiénes son los culpables. Alan Ponce, Mega Noticias TVC. Pues precisamente Alan Ponce, Mega Noticias Zacatecas, pues un comentario rápido pues sobre este lamentable pues hechos donde pues niños pierden la vida, hay homicidios de niños, esto es terrible. Gracias, Leonardo. Efectivamente, hablábamos ahí acerca del tema del feminicidio infantil en Zacatecas, que ha sido un tema que ha conmocionado mucho a la sociedad zacatecana y que incluso estos temas trascendieron incluso a nivel nacional. Recordarás el feminicidio de la pequeña Sofía, donde incluso la presidencia municipal de Fresnillo ardió en llamas derivado de algunas manifestaciones que se presentaron. Sin embargo, también la política que se está planteando para mejorar el tema de la violencia de género y sobre todo los feminicidios, pues no ha sido aplicada y no ha sido cumplida cabalmente en el estado de Zacatecas. Mencionarte que de acuerdo al último informe que dio a conocer la Universidad Nacional Autónoma de México en cuanto a la alerta de violencia de género en el país y los estados que la tienen, dentro de los 17 estados que fueron negligentes por no aplicar y cumplir con cada uno de los estatutos de la alerta de violencia de género, está Zacatecas, donde principalmente hubo incumplimiento en el tema de la protección a mujeres, en también agilizar el procedimiento de justicia para cada una de las víctimas, donde pues bueno, ahí estamos viendo estos visos de impunidad que hasta el momento se están presentando y sobre todo la falta de áreas de atención y protección a las mujeres como albergues, principalmente en los municipios donde no hay una política integral que proteja a las mujeres, dado que los municipios son los de primer contacto con las mujeres víctimas de la violencia.
Así es, Alan, pues un tema lamentable, no nos gustaría tener que informarlo como periodistas, pero es importante porque no podemos cerrar los ojos y no queda menor duda que solamente como ciudadanos somos responsables también de coadyuvar para un mejor México y eso se empieza en casa, con la educación con los hijos, poniendo el ejemplo, pero es importante no bajar la guardia. Te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Saludos. Bueno, pues muchas gracias también por estar con nosotros en Expedientes TVC. Lo esperamos la próxima semana con más historias, con más notas de Expedientes TVC. Se despide su servidor Leonardo Ferrera.